Buenas noches. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Una vez más, estamos conectados a través de En Diálogo con la Palabra. Esta transmisión que se realiza para juntos explorar el texto bíblico y actualizarlo a nuestras respectivas realidades. Soy el pastor Ángel Ortiz y le doy las gracias por permitirme este encuentro a través del internet, del canal de YouTube. Sea que usted lo vea esta noche o cualquier día de los días por venir. Le damos gracias a Dios porque nos da esta maravillosa oportunidad. En medio del tránsito a través de la Cuaresma que hemos dedicado a la reconciliación. En esta noche volvemos al tema de la esperanza. La esperanza desde un ejemplo que es fundamental para los cristianos y para toda persona de buena voluntad en este mundo, antes y después de nosotros. Jesús, el Cristo, que sigue siendo un ejemplo de una vida plena, de una vida con esperanza, que a través de sus historias, de sus enseñanzas, nos sigue iluminando. Y el texto bíblico que nos guiará en esta exploración es el que se encuentra en Lucas 2:52. Evangelio de Jesucristo, que dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otras versiones bíblicas dicen: crecía en sabiduría y estatura para con Dios y las gentes. Y hablando de Jesús como un ejemplo de una vida con esperanza, esa esperanza que nosotros necesitamos para continuar con nuestras respectivas vidas, no podemos entrar en el campo de la esperanza sin ver lo contrario a ella. Y lo contrario a la esperanza es la desesperación. La desesperación que es producida por la pérdida de confianza en nosotros de que un deseo se cumplirá. La desesperación que nos separa de aquello que nosotros buscamos, anhelamos, porque todos nosotros anhelamos vida. Y todos nosotros anhelamos vida abundante, vida plena, totalmente realizada. Nadie es capaz de montarse en un avión sabiendo que se va a caer, o de salir a la calle con su automóvil sabiendo que a los 10 minutos va a tener un accidente catastrófico. Igual no sucede con la vida.
nosotros nos desesperamos y esa desesperanza provoca que nos alejemos de lo que anhelamos. Y además, negamos aquellas situaciones que producen ese alejamiento paulatino de lo que deseamos. Y es que cuando abandonamos el territorio de la desesperación, nos damos cuenta de la diferencia que implica vivir con esperanza. Porque la esperanza es un estado de ánimo optimista, confiado en que el día de mañana será mejor que el de hoy. La esperanza nos va iluminando de tal manera que nosotros vamos entendiendo que logramos tener esperanza a través del esfuerzo, de un esfuerzo permanente, constante, perseverante, en el que las situaciones que pueden desesperarnos se van neutralizando. Jesús, como ejemplo de una vida que se realizó a través de la esperanza, tuvo obstáculos, tuvo que lidiar con muchas situaciones complejas, tuvo que relacionarse con personas de toda clase social. A todos le dio un mensaje, pero también de muchos de ellos recibió agravios. A todos llegaba con una palabra amable, pero de muchos de ellos recibió violencia verbal, gestual y carga conflictiva. Se relacionó con personas trabajadoras y con personas ricas, con amas de casa, pero también con poderosos dentro de la política y la religión de su tiempo. Y dentro de todo ese tiempo generador de conflictos humanos, Jesús nos ha llegado a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sus enseñanzas nos han ido educando porque se mantuvo viviendo la esperanza de Dios. Anhelaba un nuevo tiempo, un nuevo momento para él, pero sobre todas las cosas, él sabía que no habría un nuevo momento para él sin un nuevo momento para todos. Y Jesús comprendía lo que es contar con una bitácora. ¿Qué es una bitácora? Pues la bitácora es un instrumento que se fija en la cubierta de un barco, cerca del timón del barco y de la aguja náutica, y que facilita
la navegación en mares desconocidos. Jesús sabía que el instrumento que le facilitaba andar con esperanza en sus días en esta tierra eran las Sagradas Escrituras, las Escrituras bíblicas. Y nos dio el ejemplo, no solo de su esperanza, sino también del afianzamiento en las Escrituras bíblicas, tanto para usted como para mí. Y ese instrumento constituye la bitácora que nos guía a través de la travesía que implica andar en terreno desconocido, que es cada día que vivimos. Es por eso que estamos trabajando este texto bíblico de Lucas 2:52, donde destacan 3 factores para vivir en la esperanza, para alimentar la esperanza. Porque la esperanza no está sujeta a lo que apruebe, fíjense, el Congreso de los Estados Unidos hoy, mañana o pasado mañana. Nuestra esperanza no está sujeta, no se mantiene a través de las decisiones de la administración que hoy administra los asuntos públicos federales en Estados Unidos, ni la administración de los asuntos condales o estatales a través de las autoridades correspondientes. La esperanza no depende, la esperanza nuestra como cristianos no depende de un documento, la firma de algo. Esos son momentos de realización humana en la que usted recibe un destello de luz según la necesidad que quiere suplir. Pero la esperanza de los cristianos es de largo aliento, de largo alcance. Va más allá de lo temporal que se cuenta en horas, días, semanas, años. La esperanza que movía a Jesucristo y lo hacía caminar, enseñar, trabajar, recoger espigas, pescar, arreglar un mueble en la carpintería, ayudar a alguien, participar y curar enfermos, llevar una palabra de compasión. Esa esperanza es la que nosotros anhelamos, porque genera paz en nuestras vidas y nos lleva a descubrir nuevos trayectos más tranquilos dentro de los mares desconocidos. Y esos tres factores que nos enseña Lucas 2:52 son
crecer en sabiduría, estatura y gracia. Sabiduría. Jesús era una persona sabia que creció en un entorno donde su sabiduría se desarrolló. Y ese entorno, que no es ajeno al entorno nuestro, fue la familia, el vecindario donde crecía y se desarrollaba su mente, sus talentos, sus dones. La escuela, el lugar donde recibía las clases, que también era la familia, la ciudad, la región donde interactuaba y la comunidad de fe en Dios. Y ese entorno en el cual su sabiduría crecía, le hacía sentir la necesidad de buscar siempre la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Esa de la que habla Lucas 2:52. Es una cualidad atribuida a la persona que utiliza los conocimientos que tiene con prudencia y sensatez. La sabiduría en una persona se va desarrollando con el tiempo, a partir de experiencias propias y ajenas, a partir de lo que va observando, viviendo en su entorno familiar, en su entorno social. La sabiduría que se manifiesta a través de la prudencia y la sensatez no es superficial. No habla por hablar. Reconoce lo bueno de lo malo. No emigra emocionalmente de un lado para otro, bamboleándose, de acuerdo a las opiniones que va escuchando en el camino. Porque una persona que se propone actuar con prudencia y sensatez, respeta el hecho de que tiene una bitácora, un instrumento que la guía en medio de aguas tormentosas. En términos de la psicología moderna, esa cualidad que llamamos sabiduría, que se define como prudencia y sensatez, es tratada como inteligencia espiritual, de la cual una persona va moldeando sus acciones, desde la cual esa persona va decidiendo sus procedimientos, sus caminos, a medida que las dificultades o las razones para tomar esas decisiones se van dando.
estatura. La estatura de una persona se mide de los pies a la cabeza. En metros o pies. Pero no es de esa estatura que se está hablando. Incluye que Jesús, en Lucas 2:52, nos habla de un Jesús joven que ha ido creciendo desde su nacimiento y se ha ido desarrollando. Y crecía en estatura, pero no solo en esa estatura que se mide en pies, centímetros y metros, sino en aquella que se expresa como estatura ética. Porque Jesús, lleno de la esperanza que lo movía, no podía mantener esa esperanza sin una estatura ética que correspondiera a los tiempos que vivía. Jesús vivió con una vida que tenía un significado especial basada en el amor, la fe y la esperanza. Y ahí era el territorio donde él creció en estatura ética. Pero, ¿qué es la ética? Así, dicha y pensada para nosotros que tenemos hoy que lidiar cada día con una realidad diferente a la que Jesús vivió. Pues la ética es el conjunto de costumbres y normas que hacen que las personas mantengan un comportamiento humano en la sociedad. Y puede parecer extraño que la definición de ética implique hacer énfasis en el comportamiento humano. Porque sencillamente a veces nos comportamos en contra de lo que se espera de los seres humanos. A veces actuamos contra la integridad de los seres humanos, contra nosotros mismos, contra lo que sostiene la vida de nosotros los seres humanos. Y ese comportamiento humano es lo mismo de una conducta que permita diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. El buen vivir como personas y colectivamente de lo que no lo es. La virtud, la felicidad y el deber. Esos elementos que van armando nuestra conducta como seres humanos marcan el territorio de una estatura ética.
vivir éticamente de acuerdo a costumbres y normas que afirman un comportamiento humanamente responsable en todos los ámbitos donde nos movemos, nos lleva a cuidarnos de inventar problemas, de crear problemas. Porque si observamos, nosotros nos quejamos mucho de los problemas que tenemos en la vida. Pero ¿quién los crea? ¿Quién produce esos problemas? Si nos afianzamos en una conducta ética que crece, que nos hace alcanzar cada día una estatura humana superior, nosotros, ante los problemas que puedan crear otros, porque ya nos hemos metido en el autocontrol que implicaría no ser nosotros productores de problemas, pero eso no quiere decir que no existan personas productores de problemas de todo tipo que nos pueden afectar a nosotros. Pero nuestra conducta, que viene del ejemplo de Cristo Jesús, quien creció con una estatura hasta alcanzar una estatura ética que se convirtió en ejemplo para nosotros, lo que hacemos es, en esas circunstancias, contribuir a las soluciones. De tal manera que la humanidad nuestra y la que nos rodea logre avanzar hacia una humanidad más completa. Y si hemos visto sabiduría y estatura ética, no podemos olvidarnos que Jesús también crecía, desarrollaba su vida, que afirmaba la esperanza a través de la gracia. Crecía en gracia. Y la gracia es una actitud de benevolencia gratuita de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Pero esa gracia, entendida como benevolencia gratuita de Dios hacia nosotros, gratuita porque nos la regala. Aunque no las merezcamos, la gracia de Dios, que es benevolente, es dada y con ella llegan bienes. Estos bienes entendidos como bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios, donde está el que asumamos la salvación, en que nos apropiemos de la redención que a través de Jesucristo Dios nos ha dado. Y esas bendiciones dadas por la gracia de Dios son recibidas con acción de gracias. Ahora bien, ¿qué es lo que permite que
como Jesús, nosotros crezcamos en gracia. ¿Qué es lo que hacía que Jesús creciera en gracia? La humildad de Jesús. La humildad de Jesús permitía la conexión de la gracia de Dios con la vida que Jesús desarrollaba cada día, en la medida en que fue entendiéndose como parte de un proyecto, de un plan de salvación de Dios para el ser humano, que lo incluía a él y se realizaba a través de su vida y sus enseñanzas. Y este concepto de gracia, ¿cómo nosotros lo podemos ver en lo cotidiano? Les recuerdo esta expresión que aparece mucho en la Biblia de personas que en comunicación con Dios o con otras personas decían: si he hallado gracia ante tus ojos, refiriéndose al favor que recibían de otra persona o de Dios mismo. Y ese favor recibido era a su vez compartido. Y más adelante, esas personas se convertían en vías para conceder a otros la gracia de Dios como favor. Si nosotros logramos navegar en los mares desconocidos que tenemos por delante, aplicando estos tres factores que mantuvieron en Jesús un camino de esperanza en medio de la complejidad de la vida, que son la sabiduría como prudencia y sensatez, crecer en estatura ética, es decir, mantenernos aplicando costumbres y normas de vida que nos llevan siempre a hacer lo correcto, y recibir la gracia de Dios con humildad, porque esa gracia es una actitud benevolente de Dios para que nosotros en el camino vayamos entendiendo su educación, sus enseñanzas y lo que Él quiere de acuerdo a su voluntad para nosotros. Hermana y hermano, estamos en el camino correcto en el que se realiza la esperanza que deseamos. Ahora reciba usted la bendición de Dios.
La paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento humano, guarde su corazón y su mente en el conocimiento de Dios y de la vida y las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, quien se mantiene para nosotros como el mejor ejemplo de esperanza en tiempos convulsos como los que vivimos. Le bendiga a usted y a través de usted a su familia, a su hogar. De tal manera que el amor de Dios el Padre, la gracia que animó a Jesucristo, el Hijo, y la comunión siempre amorosa y productora de esperanza del Espíritu de Dios que se mueve en lo que usted hace, guarde su vida hoy y siempre. Amén. Yo le recuerdo que si este tiempo en diálogo con la palabra fue útil para usted, lo comparta con amigos y familiares, de tal manera que podamos juntos contribuir a que nuestras familias y comunidad crezcan en esperanza. Muchas gracias.